lo que era un campo de direcciones, ¿no? Y habíamos visto que cuando teníamos un campo de direcciones en particular, que es el que sea invariante bajo la traslación en algún eje, ¿no? Entonces, tenemos un campo de direcciones, en el plano no es otra cosa más que en cada punto hay una línea que pasa por él. Ahora, vamos a considerar un campo de direcciones con una característica particular, que es que sea invariante bajo traslaciones en algún eje. En este caso lo voy a pintar de tal manera que es invariante bajo traslaciones en el eje vertical, ¿no? Que le voy a llamar X. Y el eje horizontal le voy a llamar T. Entonces, si ustedes mueven este campo de direcciones, no notan que lo movieron. A cada punto le toca la línea con la misma inclinación, es decir, con la misma pendiente. Estoy hablando un poco en lenguaje, pues, de divulgación, ¿no? Entonces, todas estas líneas, por ejemplo, si aquí son paralelas al eje T, cuando los traslade, pues siguen siendo paralelas al eje T. Y luego, por ejemplo, aquí, todas las que estén sobre este punto, traslado el campo de direcciones y tienen la misma pendiente. Digamos, en este caso, pues sería una pendiente negativa, ¿no? Ya vimos que el problema de encontrar las curvas tangentes a este campo de direcciones es simplemente hallar una integral, ¿no? Entonces tenemos aquí, hay una línea que tiene cierta pendiente. Entonces tenemos que X punto es igual a una función que solo depende de T, si se fijan. No depende de X. Ustedes muévanse sobre X y es la misma, ¿verdad? Si se mueven sobre T, perdón, en la dirección T, paralela a T, sí cambia, ¿no? Entonces el campo de direcciones es una función, voy a poner V, que depende solo de T. La pendiente, pues, es la derivada de X con respecto de T, ¿no? Una función de lo que le llamé variable T. Pues entonces, por la fórmula de Barrow, ¿qué tenemos? Que podemos hallar las curvas tangentes a este campo de direcciones en cada punto, ¿no? Entonces hay una curva tangente, ¿no? En cada uno. Bueno, ahí mi dibujo no está como muy... No es el mejor, pero... Entonces esta es la familia de curvas que son tangentes al campo de direcciones en cada uno de los puntos. Entonces, pues por la fórmula de Barrow quedamos que podemos hallar esta cosa, ¿no? Que sería una integral b de t, ¿no? En un intervalo de tiempo le vamos a llamar t sub 0 a t1, ¿no? Entonces es una integral que está además definida. La llamé t sub 0 a t sub 1, ¿no? Más aún, recuerden que dijimos que la característica de las ecuaciones diferenciales es que, o los procesos estudiados por las ecuaciones diferenciales, son aquellos que son deterministas, ¿no? Es decir, si conocemos el estado actual del proceso, podemos saber cómo estaba anteriormente y cómo va a estar en el futuro, ¿no? Eso es lo que se conoce como condiciones iniciales, ¿no? Es decir, es lo que nos va a dar la constante de la integración, ¿no? No es otra cosa, entonces esto nos queda como ¿en qué estado estaba al principio? Más la integral, ¿no? De b de t. Entonces, una cosa es hallar la familia de las curvas tangentes o curvas integrales y otra cosa es hallar
la curva dada la condición inicial, ¿no? O dado el estado actual del proceso, que insisto, son los que estudian las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, si me encuentro en este estado, en este instante del tiempo, puedo saber cómo va a evolucionar y en qué estado estaba anteriormente, ¿no? Es lo que se le conoce como condición inicial. Este punto tiene coordenadas x0, t sub 0. Puede cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cambié en qué estado se encontraba. Es para el mismo tiempo, ¿no? Pero si está en otro estado, puede ir variando esta cosa, ¿no? Esto es cuando tengo una ecuación diferencial que es una variable con respecto al eje horizontal, ¿no? Mañosamente, o como le quieran llamar, le estoy llamando t, el eje temporal, ¿no? Otra cosa que es importante mencionar es, dijimos, el campo de direcciones está definido en una región del espacio, ¿no? En este caso, al eje X es el conjunto de estados posibles, ¿no? Y el eje T es el tiempo. Entonces no estoy pintando aquí propiamente lo que se conoce como espacio-fase. Recuerden que definimos espacio-fase de un proceso determinista como el conjunto de estados posibles, ¿no? Vuelvo al ejemplo. Si tengo el caso de la caída libre, puedo decir cómo va a evolucionar en el futuro una partícula, ¿no? Es más, si tiene una velocidad no cero, puede ser que vaya hacia arriba o que caiga con una velocidad inicial distinta a cero, ¿no? Vuelvo a poner este ejemplo, uno muy sencillo. Tengo el borrador, la partícula, puede ser una condición inicial. Si defino el eje positivo para arriba, tiene una velocidad inicial positiva. Puedo describir qué altura va a alcanzar por las ecuaciones del tiro vertical y puedo decir en qué tiempo va a tener la posición en la que se encontraba y en qué tiempo va a tener, si defino como posición cero el suelo, en qué tiempo va a llegar al suelo, ¿no? Entonces, dependiendo tanto de la altura a que se encuentre del piso como de la velocidad que tenga inicial, puedo describir, ¿no? Entonces, en ese sentido, el conjunto de estados posibles, volviendo a la clase anterior, de una partícula en movimiento, su plano fase es de dimensión 2, ¿no? Porque necesito dos parámetros para describir sus estados posibles, ¿no? Que son qué velocidad tiene y qué posición tiene. Entonces, otra vez, aquí la velocidad inicial no es cero, si no, no subiría, ¿verdad? Entonces, tiene una velocidad inicial, si defino el sentido positivo para arriba, tiene una velocidad inicial positiva, ¿no? Y si defino como cero al piso, tiene una posición inicial distinta de cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son el conjunto de estados posibles? Pues, otra vez, la velocidad y la posición, ¿no? En este sentido, el espacio-fase, en términos de la posición, solo puede haber posiciones positivas, ¿no? Velocidades sí puede ser positiva, si sube, o cero, si la dejo caer simplemente, o negativa, si le doy un empujón, ¿no? Y cae la partícula, ¿no? Su velocidad inicial no es cero necesariamente, ¿no? Vuelvo a repetir, en este caso el plano fase o el espacio fase es de dimensión 2, ¿no? Aquí lo que estoy pintando es un proceso que tiene dimensión de plano fase 1, ¿no? X, así como lo estoy pintando, ¿no? Es una línea recta. Y entonces, ¿qué campo de direcciones me define aquí, verdad? Entonces pueden ser, ya dijimos, son líneas, ¿no? Que viven o de este lado o de este lado. Cuando agregamos el eje T, llamado tiempo, ya no se conoce como espacio-fase simplemente, sino es el espacio-fase extendido, ¿no? Donde estamos describiendo la evolución del estado como función del tiempo, ¿no? O cómo al transcurrir el tiempo cambia el estado de este proceso, ¿no? ¿Qué pasa si ahora tenemos
un campo de direcciones dado por algo de este tipo. X punto ahora una función que sí depende del tiempo. Quiere decir que y no depende del estado en sí, ¿no? Sino solo depende, es temporal. ¿Cómo se vería el campo de direcciones en el espacio fase extendido? Pues también es un campo de direcciones invariante, pero ahora bajo traslaciones horizontales, ¿no? No depende de X, pero sí depende del eje horizontal que llamé T. Entonces, ¿cómo se vería este campo de direcciones? Pues me muevo en T, sí cambia, ¿no? Si quieren así. Tiene una pendiente dada, ¿no? Es como podemos caracterizar una recta, ¿no? Además, simplemente, no sé si se acuerdan, es un típico como problema de la prepa. Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente tal y que pasa por tal punto, ¿no? Ya el punto ya me lo están dando. Simplemente necesito que me den qué pendiente tiene, ¿no? La pendiente va a ser una función del tiempo. Puede ser una función, como en el caso anterior, de la variable X, no le quiero llamar posición porque no siempre estamos hablando de posiciones, o puede ser dependiente de ambas, ¿no? El caso más general es que dependa de ambas y entonces tenemos en un campo de direcciones pues como una función tanto del... De hecho fue el primer ejemplo que vi en la clase anterior, ¿no? Que dije, bueno, para ese caso no necesito integral, sino simplemente ver propiedades geométricas, ¿no? Cuando dimos el campo de direcciones que nos daban círculos concéntricos, ¿no? Era una función que dependía tanto del eje horizontal como del eje vertical, ¿no? Para recordar nada más, en el caso anterior era una función t de x dado por x, menos t, ¿verdad? Esta depende tanto del eje horizontal como del eje vertical, ¿no? Y podemos hallar las curvas integrales o curvas tangentes dado por este campo de direcciones, ¿no? ¿Cuáles? Nada más para recordar. Tenemos t, tenemos x, y dijimos, pues fíjense, en cada punto, si de coordenadas t1, x1, digamos, le asocia un campo de direcciones v, ¿no? Dado por x, menos t, ¿no? Y observamos que si a este punto, o si en este punto nos fijamos en el radiovector, el campo de direcciones es un vector anclado aquí, dado por esto, ¿no? Entonces, fíjense, es la distancia x, es t, perdón, ahora x es esta distancia, entonces ahora es aquí, ¿verdad? Y t es esta distancia y va para abajo, ¿no? Me quedó al revés el dibujo, pero no importa, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Son flechitas. Este es el campo de direcciones asociado, ¿no? Y resulta que estos son ortogonales, ¿no? No importa el punto que tengas, entonces tomas otro por acá. Aquí en este caso x es negativo, entonces va a ir para abajo. T es negativo. Me tengo que fijar primero en x, ¿no? Que es positivo. Y ahora es la primer coordenada que va para acá. Y t es negativo. Pero como tiene el signo menos, va hacia arriba, ¿no? Entonces sería algo así. Perdón, el campo de direcciones es así. Ahí está el punto, me fijo en el radiovector y lo que obtenemos es esta línea recta, ¿no? Resulta que son ortogonales siempre, ¿verdad? No importa. Entonces, por propiedades del círculo, pues ya sabemos cuáles son las rectas integrales o rectas tangentes dado por este campo de direcciones, ¿no? Son círculos concéntricos. Aquí no necesitamos resolver ninguna integral, simplemente fue por propiedades geométricas, ¿no? Entonces toman y nos queda que el radiovector es ¿no? Primero da el radiovector y luego pues ya ver que no importa, es
Bueno, para ser consistentes, el radiovector está en rojo, el punto y el campo de direcciones. Entonces las curvas integrales son círculos concéntricos. No cumple con ninguna de las propiedades que hemos visto ahorita, ¿no? Para simplificar el campo de direcciones, que es, bueno, tomemos un campo de direcciones que sea invariante en una dirección. El caso sencillo es que sea invariante en la dirección X, ¿no? Es decir, que sea función del tiempo. Se reduce a integrar simplemente, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Cuando tengo un campo de direcciones que sí depende del tiempo, y no depende de X, entonces, este es X1, voy a poner otro X2, este es T1, perdón, quise decir aquí, sí depende, porque este fue el caso anterior, ¿no? En el que sí depende del tiempo. Entonces me muevo en el eje vertical, el tiempo está fijo, el campo de direcciones es el mismo. Aquí me muevo en el eje horizontal, el campo de direcciones, a ver, déjenme checar aquí, T es el mismo, aquí va cambiando, es otro campo de direcciones, está bien, ¿no? Entonces aquí lo que quiero decir es más bien, depende de X, ¿verdad? Me muevo en X, voy a tener otro campo de direcciones. En X tiene que ser igual. Sí, estoy repitiendo el caso anterior. Había puesto, ¿no? Entonces ahora lo que quiero abordar es cuando es dependiente de X. Piensen en el ejemplo del decaimiento radiactivo, ¿no? ¿Qué cantidad de sustancia tenemos al transcurrir el tiempo? Pues depende de la sustancia que tengas actualmente, ¿no? Y es lo que a cierto tiempo tienes la mitad de lo que tenías anteriormente. Entonces, ¿cuánto vas a tener? Necesito que me digas cuánto tienes en este momento y te puedo decir cuánto vas a tener después, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, sí cambia al variar X, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es de este tipo. Tenemos otra X, ya es otra, ¿no? Pero no depende del tiempo, entonces todas estas puntos que están sobre el mismo valor de X, pero van cambiando en el tiempo, son invariantes bajo traslaciones sobre el eje T. Ahora sí estamos de acuerdo. Voy a pintar esto, el campo de direcciones. Así. También casi es una integral, ¿no? Nada más que, pues como está pintado el dibujo, tengo que integrar en este intervalo del eje, ¿no? ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos queda que t menos t sub 0 es igual a la integral y otra vez de la pendiente, pero la pendiente aquí está dada de manera horizontal, ¿no? Entonces, recuerden, una manera sencilla de hallar la pendiente es el cambio en el eje X entre el cambio en el eje T, ¿no? Esto es, así nos caracteriza la línea recta, ¿no? Tienes el punto, te mueves cierta cantidad en el eje horizontal, cierta cantidad en el eje vertical, tomas el cociente y te da la pendiente y te caracteriza el campo de direcciones. Pero si lo quiero integrar de esta manera, pues tengo que dividir el cateto ahora opuesto es T, ¿verdad? Y el cateto adyacente ahora es el eje X. Entonces, el campo de direcciones, si era una función f de x, pues es 1 entre f de x, ¿no? ¿De dónde a dónde? De x sub 0 a x. Y esta es una manera de
entonces allá el campo de direcciones para este tipo de situaciones. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, primero en términos generales, dije, el campo de direcciones es una función de x, ¿no? Entonces, lo pinto, retomando el caso anterior, tengo x, tengo la función f de x. Otra vez recuerden que tiene que ser diferenciable f, ¿no? Vamos a suponer que es algo así. Una función, ¿no? Esta es la gráfica de f de x. F de x es el campo de direcciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para...? Fíjense, todavía sin resolver ninguna ecuación. Rotamos 90 grados la gráfica. Voy a borrar de aquel lado para tener más espacio, porque esto sí me interesa que quede más claro, ilustrarlo, ¿no? Entonces, ahora pinto aquí la imagen de la función que depende de x, ¿no? Entonces vamos a suponer, bueno, no importa, pero sí tiene que tener cara de función, ¿no? Ahí está. Entonces, el espacio fase, en este caso es de una dimensión, es el eje x. Y nos define un campo de direcciones, ¿verdad? Dado por esto. Entonces aquí dice, bueno, es positivo y te da una línea en este punto. Bueno, aquí también, aquí voy a pintar el eje temporal. Entonces este es el espacio fase extendido. El espacio fase es el conjunto de estados posibles. El espacio fase extendido es el conjunto de espacios posibles agregándole el eje temporal. Entonces en este punto dice, pues tienes un campo de direcciones. Fíjense que aquí, entre comillas, no hay geometría, ¿no? Porque son flechas que nos están dando por, que están pintadas sobre el espacio fase, ¿no? Entonces son flechas sobre el mismo eje, ¿no? Aquí sí es útil agregar el eje temporal. Entonces tendríamos flechas que son, pues es lo que le vamos a conocer un punto estacionario, ¿no? Fíjense aquí, pues vale 0, ¿verdad? La longitud de la flechita pues es 0. Y luego aquí es negativo, ¿no? Entonces, sería una flecha que apunta en sentido negativo. Y luego aquí, por ejemplo, voy a poner, este es x sub 0, este es x1, este lo voy a llamar x2, este que sea x3. También es positivo, pero es una flecha más grande, ¿verdad? Entre comillas no hay geometría. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos vamos al espacio fase extendido y lo que obtenemos es, en este punto, ¿qué nos está diciendo de la derivada? ¿Cuánto vale la derivada? Pasa por el eje horizontal. ¿Cuánto vale la función? 0. La derivada entonces vale 0. ¿Cómo pinto aquí el campo de direcciones en el espacio fase extendido cuya derivada sea 0? Son líneas horizontales, ¿no? La derivada aquí vale 0. Se llama punto estacionario, ¿no? ¿Por qué se llama punto estacionario además? ¿Cuáles son las curvas integrales? Nada más así como intuitivamente a este campo de direcciones. Rectas horizontales, ¿no? Ellas mismas. Luego, aquí la derivada es positiva, ¿verdad? ¿Cómo pintaríamos el campo de direcciones? Son rectas con cierta inclinación, ¿verdad? Positiva. Les digo, incluso esto lo podemos llevar a conceptos de prepa, tal vez explicando un poco más, siempre y cuando el alumno conozca el significado de la derivada, ¿no? No necesitamos saber métodos de derivación y saberse todas las reglas de derivación, etcétera, ¿no? Simplemente, ¿qué es la derivada? Es la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿no? Entonces, la pendiente, bueno, y pasa por este punto.
son dos conceptos fundamentales los que tiene que saber el alumno. Hallar la ecuación de la... Ni siquiera hallar la ecuación, bueno, es un ejercicio que se ve, ¿no?, en matemáticas. Halla la ecuación de la recta que pasa por tal punto y tiene pendiente tal, ¿no? Ecuación de la recta punto pendiente se llama, ¿no? Entonces, bueno, tiene esta pendiente que es positiva y pasa por este punto de coordenadas x, t o t, x. Tiene la misma pendiente cada vez que x tiene un cierto valor, ¿verdad? Aquí, ¿qué pendiente tiene? También positiva, aunque es mayor, ¿verdad? Entonces podemos poner algo de este tipo. Tiene que ser la misma pendiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué característica tiene este campo de direcciones? Que no notamos cuando lo trasladamos horizontalmente, ¿verdad? No se nota. A diferencia de este, pues, en cualquier dirección que lo trasladen, se te mueve todo, ¿no? Notaste que lo movimos. Algo equivalente a mover el campo de direcciones es mueve el eje. Mueve tu sistema de coordenadas. El campo de direcciones ahí se queda, pero si mueves el sistema de coordenadas, entonces ya no ves igual el campo de direcciones. Aquí mueve el sistema de coordenadas, ¿en qué dirección? En el eje temporal. No notas, ¿verdad?, cambios. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Dijimos que era 0. Aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo podemos pintar el campo de direcciones? Tienen pendiente negativa, ¿verdad? Así como lo pinté. Este es el valor de x, pues dice que es negativo. Entonces, el campo de direcciones se ve de esta manera. Entonces, x0 es lo que se conoce como punto estacionario. Quiere decir, si estás en este estado, siempre vas a permanecer en él, ¿verdad? Siempre. No va a cambiar. Si estás en un estado distinto, por ejemplo, mayor a x1, entonces, lo que de manera intuitiva tenemos que el campo de direcciones sería así, ¿verdad? El conjunto de rectas tangentes. A este punto, ¿no? Con el mismo azul voy a pintar el horizontal, ¿verdad? Queda así. Si estás en puntos menores a x sub 0, el campo de direcciones sería algo así, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo en concreto de este tipo de ecuaciones en las que solo depende del tiempo, se conocen como autónomas, ¿no? No dependen del tiempo, dependen de la cantidad. Entonces, por ejemplo, crecimiento de una bacteria. Supongan que tienen una cierta cantidad de bacterias en una caja de Petri con suficiente alimento, ¿no? Entonces van a empezar a reproducir. ¿Cómo se reproducen? Pues depende de la cantidad que haya de bacterias. Entonces es el cambio en la cantidad de bacterias, de sustancia en general, ¿cómo depende? ¿Cómo la podemos modelar? Es el modelo inicial. Pues por una constante positiva por la cantidad de bacterias que haya, ¿no? Entonces aplica, ¿quién es la función en este caso? Con K positiva. ¿Quién es f de x según como lo hemos modelado hasta ahorita? Es K por x, ¿no? Si quieren, primero pintemos la gráfica. Eso es una línea de pendiente K que pasa por el origen. X es una línea de pendiente K. M igual a K y pasa por el origen, ¿no? Esa es la gráfica de la función. Entonces, otra vez, ¿qué hacemos? Rotamos 90 grados, ¿no? Para pintar el campo de direcciones en el plano fase extendido. La solución de esta, por lo demás, es bien sencilla, ¿no? Es un método de separación de variables, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos
Giramos 90 grados. Nos queda este es el eje X, este es f de X igual a K por X, y entonces voy a pintar con otro color la recta de pendiente K, que es positiva además, dije, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Cómo se ve el campo de direcciones? Los ejes los voy a pintar de negro, perdón, este es el eje temporal, lo agrego aquí, y este es el eje X, siempre es el método, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Escoges un valor de X, digamos X1, X1. Tiene una pendiente positiva, ¿verdad? Para cualquier valor de T, siempre y cuando X sea la misma. Entonces, tiene, digamos, esta pendiente positiva. El campo de direcciones que pasa por ahí. Me muevo a otro valor mayor a X1, digamos X2. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve el campo de direcciones? Similar, pero con una pendiente mayor, ¿no? O es decir, más inclinada, en términos vulgares, si ustedes quieren. ¿Qué pasa en 0? ¿Cuál es la pendiente? 0. ¿Cómo se ve en el campo de direcciones? Entonces, en este punto, y de hecho, está en concordancia con el modelo de crecimiento de una bacteria, ¿no? Si tenemos 0 especies, pues no puede crecer nada de la nada, ¿no? Es un punto estacionario, siempre vamos a tener 0, ¿no? Si tenemos, digamos, algo muy pequeño a 0, le voy a poner X3, no importa. Tiene una pendiente muy pequeña, ¿no? Pero distinta de 0. Para cualquier valor. Así, nada más de manera intuitiva. ¿Cómo se verían las curvas integrales o las curvas tangentes definido por este campo de direcciones? Algo de este tipo, ¿no? Y es lo que también se conoce como condiciones iniciales. Vamos a obtener una familia de curvas, ¿verdad? Pero una vez que tengamos exactamente cuántas especies tenía inicialmente, voy a poder saber cuántas había en el pasado y cuántas voy a tener después, ¿no? Esto nos modela muy bien como la propagación de epidemias y esas cosas por eso se le llama crecimiento exponencial, ¿no? Porque la solución a esta ecuación diferencial es la exponencial, ¿no? Tenemos X punto, que no es otra cosa más que la derivada de X con respecto del tiempo, ¿verdad? Ahí está la pendiente, es igual a X, ¿no? Dijimos que para hallar la solución es, fíjense, hay que integrar de esta manera, en términos geométricos, etcétera, ¿no? Lo que los físicos hacen es, esto velo como si fuera un cociente, pasa esto multiplicando, pasa este dividiendo y resuélvelo, ¿no? Lo que yo hice fue, la justificación a eso pues es que estoy integrando en este intervalo y la función la estoy viendo aquí, ¿verdad? Estoy hallando este pedazo, ¿no? De X1 a X2. Y lo que estoy hallando es T como función de X, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Y ya dije, bueno, aquí tengo una pendiente que es la división en el cambio de X entre el cambio en T, ¿verdad? Pero si yo lo veo así, la pendiente no es este cociente, ¿verdad? Sino la pendiente es el recíproco de ese cociente. Entonces tengo que T menos T sub 0 es igual a la integral de X sub 0
AX de 1 entre X, ¿no? ¿Cuál es la integral de 1 entre X? Logaritmo, muy bien. Logaritmo natural de X evaluado de X sub 0 a X, ¿no? Que es logaritmo natural de X menos logaritmo natural de X sub 0, ¿no? Despejemos, bueno, lo que queremos es más bien hallar X como función del tiempo, pero de ahí se puede encontrar, ¿no? ¿Qué tenemos? La resta de los logaritmos es el cociente, entonces me queda t menos t sub 0 es igual al logaritmo natural de x entre x sub 0. Entonces tomo la exponencial y me queda e a la t menos t sub 0 es igual a x entre x sub 0, ¿no? Por lo tanto, x como función de t es igual a x sub 0 por e a la t menos t sub 0. Voy a tomar el tiempo sub 0. Podemos poner el cronómetro ahorita en ceros, ¿verdad? Echarlo a andar. En este instante no son las 1 o 2, no, es 0. Prendes el cronómetro y entonces si tengo una cantidad de especies ahorita puedo saber cuántos voy a tener en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces si t es igual a 0 o la cantidad inicial de especies, perdón, el tiempo inicial es 0, tenemos que la cantidad de especies al transcurrir el tiempo está dada por la cantidad inicial por e a la t, ¿no? Sigue en concordancia con nuestro dibujito, ¿no? Si no tengo especies, pues esto se hace 0, ¿verdad? Voy a tener 0 siempre. Un detalle que debo mencionar es, no podemos hablar de especies, de una cantidad de especies negativas, ¿no? Podemos extenderlo para hacer un análisis geométrico completo de la ecuación, pero como inicié la exposición fue, bueno, la motivación y como es Semana de la Física, un poco queremos saber en términos físicos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues hablar de cantidades positivas, ¿no? Entonces, el espacio-fase, estrictamente hablando, pues sería solo la parte positiva, ¿no? Del eje X. ¿Cuántas especies habría antes? Pues regrésate en el tiempo y te va a dar una cantidad. Fíjense, si t es 0, pues e a la 0 es 1, pues tengo la cantidad inicial, ¿verdad? Si t es algo negativo, e a la t es menor que 1, una potencia negativa, entonces nos va a dar una cantidad menor que la inicial, ¿verdad? Y al aumentar en el tiempo, pues aumenta la cantidad de especies, ¿no? Por eso se le llama crecimiento exponencial cuando dicen, no, ay, bueno, que no crezca exponencialmente la epidemia, etcétera, cosas así, ¿no? Es un modelo muy simple, ¿no? Aquí me comí la K, ¿no? A la hora de resolverlo. Pero la podemos hacer K igual a 1 o podemos por ahí ponerla, ¿no? Era K aquí, que sale de la integral, ¿están de acuerdo? Es K aquí. Sale, entonces esto nos queda 1 entre K y todo esto va por 1 entre K, ¿no? Nada más para que nos queden bien las cuentas. 1 entre K y la K estaría K por T, ¿no? Dijimos que K era positiva. ¿Qué pasa si K es negativa? La pendiente, pues ya no, la gráfica ya no se ve así, ¿no? Se ve. Y el campo de direcciones tiene pendientes negativas, ¿no? Las curvas, lo voy a pintar, porque si no queda muy platicado. Entonces, y eso lo que nos modela, pues es el decaimiento radiactivo, ¿no? Tienes una sustancia y cómo va degradándose al transcurrir el tiempo, ¿no? En términos físicos, esta acá hay que hallarla, ¿no? Se va uno al experimento, se va uno al laboratorio, a la observación. Tiene la cantidad de especies
E incluso lo que les mencionaba al final de la sesión anterior, lo podemos llevar incluso esto a un proyecto de prepa. ¿Cómo lo haría yo? Ponen a cultivar, tienen los búlgaros, los ponen como se hace el yogur, ¿no? Tienen cierta cantidad. ¿Cómo los pueden medir? Con la masa, ¿no? Lo ponen a pesar. Entonces, a día 1 tengo cierta cantidad, al otro día tengo cierta cantidad, al otro día tengo cierta cantidad. Entonces hay que medir la variación de la cantidad con respecto al tiempo, ¿no? Y eso nos permitiría hallarla acá, de manera experimental, tal cual, así. Y que el alumno, pues, hállela acá y modele este crecimiento de bacterias, ¿no? Los búlgaros son bacterias, me parece, ¿no? No me quiero atrever a hablar de lo que no sé. Pero es una especie, ¿no? Cantidad de sustancias, si quieren, en términos generales. ¿Cómo va aumentando? Y además es un proyecto más o menos rápido de hacer, porque hay uno similar que es con el crecimiento de una planta, ¿no? Ver cómo crece, pero ese se tarda más, ¿no? Entonces, los búlgaros se multiplican muy rápido. En cuestión de días, uno tiene aquí muchísimos, ¿no? Entonces, como proyectito de tal vez temas selectos de matemáticas o de física, así como en las optativas, ya al final que tengan la idea de derivada, integral, les digo, sin ni siquiera meterse así como en rollos muy duros de hacer, de saberse todas las reglas de derivación. Simplemente es, yo propondría que fueran 3 conceptos. Lo que es la ecuación de la línea recta a partir de la pendiente y del punto dado, ¿no? ¿Qué es la derivada? ¿Y qué significa la integral? Así. Entonces, con eso les permiten aterrizar un poco esto sin que sea llevarlo a algo tan complicado, ¿no? ¿Qué otro modelo podríamos tener? ¿Qué pasa? Esto funciona cuando el número de bacterias o de especies no es tan grande, ¿no? ¿Qué pasa si ahora aumenta el número de especies y estas compiten por alimento? ¿Cómo podríamos modelarla, no? Entonces tendríamos X punto, inicialmente tendríamos que K por X, ¿no? Pero K pues ya no sería constante si las especies ahora compiten por alimento. La forma más sencilla de aproximar K pues sería mediante una ecuación lineal, ¿no? Que digamos compiten por alimento, que fuera, lo voy a normalizar, ¿no? 1 menos X. Entonces, ¿qué tendríamos? X punto igual a 1 menos X por X. Ya, no es tan sencilla la ecuación que lo modela. ¿Qué quiere? Fíjense, si desarrollo esto nos queda X menos X al cuadrado, ¿no? Así como muy platicado, ¿qué significa? Quitas este término, pues es el caso anterior, ¿no? ¿Qué pasa con menos X al cuadrado? Quiere decir que cuando dos especies se encuentran, compiten por alimento. Se aniquilan, ¿no? Porque compiten por alimento, entonces se echan un tiro ahí, entonces hay un decaimiento, ¿no? Lo podemos reescribir de esta manera. Y analicemos en términos de la gráfica de la función, ¿no? Esta es la función que está dada, ¿no? Entonces, tengo X punto, sigue siendo una función, una ecuación autónoma, ¿no? No depende de X, depende solo de las especies. Y es algo muy sencillo insisto, el significado de esta ecuación, ¿no? No me la saqué de la manga ni la imité, sino incluso tiene algo que pretende modelar, ¿no? No que nada más es, pues a ver, resuelve esta ecuación diferencial y ahí van los métodos, ¿no? No, sino, a ver, primero, esto nos modela algo, ¿no? Son una especie, que ahora compite por alimento con alguien semejante a él, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esta función? Es una parábola, ¿están de acuerdo? Que además
una de las raíces es el 0 y otra de las raíces es 1, ¿no? Y además abre en el sentido negativo, ¿no? La voy a pintar. De una vez la pinto ya con el método que hemos visto, que es rotándola a 90 grados, ¿no? Eso es bien útil, fíjense. Este truquito es, entonces aquí tengo f de x igual a 1 menos x por x. Ya la escribo así porque incluso me está dando las raíces gratis. Una raíz es el 0, la otra raíz es el 1, ¿verdad? Y abre hacia abajo. Bueno, abre en el sentido negativo, ¿no? Cuando x crece mucho, pues esto es negativo, ¿no? Entonces tiene, y el vértice está justo a la mitad, por propiedades, ¿no? Les digo, es algo más o menos sencillo, incluso se les puede dar a los alumnos de prepa sin que así, a ver, acuérdate de la ecuación, de la parábola, bla, 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 no, ni la chicharronera, ni esas cosas, ¿no? Pues es más o menos, ya nos está dando de gratis y además nos está modelando algo, ¿no? Entonces, este es un medio, 1 menos un medio por un medio es un cuarto, ¿no? Entonces, el máximo, fíjense, sin nada de cálculo ni esas cosas, está en un medio, ¿no? Si esto es 1, pues un medio, guardando las proporciones, estaría por aquí, ¿no? Voy a cambiar la escala para que quede mejor. Ese es f de x, ¿no? Este es el eje, esta es la variable x, y entonces voy a hacer el análisis de esta ecuación en el espacio-fase extendido. Y lo que nos está dando esta gráfica es las pendientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este punto? En 1. En x igual a 1. ¿Cómo es la pendiente? 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve el campo de direcciones? En 1. Es un punto estacionario, ¿verdad? Otra vez. No va a cambiar la cantidad de especies, ahí se va a mantener constante. O sea, aunque compiten por alimentos, aquí no, fíjense, aquí se reproduce y algunas mueren. Se reproduce y algunas mueren, pero la tasa de reproducción y de mortalidad es la misma, de tal manera que la cantidad de especies permanece constante, ¿no? Trivialmente, ¿qué pasa en 0? Pues no tengo especies, ¿no? Y la derivada vale 0, no hay cambio, no puede, modela perfectamente en términos físicos, ¿verdad? No cambia la cantidad de especies aquí. Voy a pintar con rojo el campo de direcciones. Y esto incluso nos permite dar un análisis cualitativo, así como con el problema de la clase anterior, del problema de los vagones y etcétera, que no pinte. Ahí ni siquiera planteé una ecuación, ¿no? Sí, pero sí planteé un problema en concreto, ¿no? Si se podía construir el camino en el que pasaran dos vehículos, que no se separaran en una distancia mayor a 2L, ¿no? Y si viceversa podían pasar los vagones, que eran gorditos, ¿no? Entonces aquí podemos hacer un análisis cualitativo. ¿Cómo se ve Bueno, si quieren nos vamos en un medio. Aquí la pendiente, dijimos, vale un cuarto, ¿no? Y es el máximo, ¿no? Entonces aquí la pendiente vale un cuarto, ¿no? Es la misma para todos estos puntos. ¿Qué pasa con puntos entre 0 y un medio? La pendiente vale menos, ¿no? Pero es positiva, ¿están de acuerdo? Entonces tengo líneas que nos definen el campo de direcciones, también con pendiente positiva, pero con menor inclinación, ¿no? Así se lo puede uno decir al estudiante, ¿no? Tiene una inclinación menor a la que tiene acá. De hecho, esta es la inclinación máxima. Es donde va a estar más empinado. Aquí es donde tiene menor inclinación. Es un valor más pequeño. Entonces, lo pintaría un poco, que se note que está con menor pendiente, ¿verdad? Con menor derivada. Porque de hecho esto es lo que nos está diciendo, es la derivada.
con respecto del tiempo. ¿Qué pasa entre un medio y 1? Lo mismo que en este caso, ¿verdad? Que en esta región del plano. Entonces, también tiene una menor derivada que en este punto. Aquí es donde, de hecho lo voy a pintar en azul, donde es la mayor la derivada. Que es un cuarto, ¿verdad? Es la razón entre esta y esta y esta, ¿no? Entonces, aquí la derivada es más pequeña. No, esto es negro. Aquí la derivada es más pequeña. Y tiene sentido con lo que hemos estado dibujando, ¿verdad? La derivada, conforme me muevo en el eje X, perdón, aquí me faltó, entre 0 y 1 va aumentando, llega al máximo, luego va disminuyendo, llega a 1 y se hace 0, ¿verdad? Después de 1, ¿qué sucede? ¿Cómo es la derivada? Negativa, ¿no? Entonces, ¿cómo se verían el campo de direcciones o las rectas definidas que nos definen este campo de direcciones? De esta manera, ¿no? Otra vez, no pinto la parte negativa porque estoy hablando de especies, ¿no? No tiene sentido hablar de una cantidad negativa de especies. En términos geométricos sería otro ejercicio, si quieren, también lo podemos ver, podemos ampliar el análisis, pero es lo mismo, ¿no? Nada más es como un poco darle sentido en términos físicos, ¿no? Entonces, y conforme voy aumentando la derivada, cada vez es más negativa, ¿no? Mayor en valor absoluto, o es decir, menor, ¿no? Pero negativa. Entonces se ve todavía más inclinada en el sentido negativo, ¿no? Aquí todos estos puntos tienen esta forma. Intuitivamente, ¿cómo se ven las curvas? O, ¿qué podemos decir del fenómeno? Si tengo una cantidad de especies mayor a 1, compiten por alimento y empieza a decaer la cantidad de especies, ¿no? Pero nunca se aniquilan, sino va a llegar de manera asintótica al punto estacionario 1, ¿no? ¿Qué pasa si la cantidad de especies está entre 0 y 1? Digo, esto es para normalizar, ¿no? Normalizar en términos de 0 y 1, ¿no? La cantidad de especies va a ir aumentando, llega a un aumento máximo y luego sigue aumentando, pero no tanto, y no pasa de 1, ¿no? Porque en términos intuitivos estamos hallando las curvas tangentes a esto, ¿no? Entonces no puede pasar de esta región a esta porque aquí la recta tangente es horizontal, ¿no? Si hubiera una recta que hiciera esto, entonces ya no sería tangente, no sería tangente, ¿no? Las curvas integrales son tangentes en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, no puede haber dos curvas integrales en el mismo punto. Una sería esta que voy a pintar de color negro, que es el punto estacionario, x sub 0 igual a 1. Y entonces, también de manera asintótica, quedan de esta manera, ¿no? Entonces, lo pinto y ahorita hacemos la solución en términos de las ecuaciones. Ay, perdón, lo voy a pintar verde, digamos. Las curvas integrales, en términos cualitativos, ¿no? Nos da un comportamiento cualitativo que es también una de las herramientas de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Hallar las soluciones en términos, no siempre se puede hallar de manera explícita, ¿no? Luego hay métodos numéricos, etcétera, pero esa es otra cuestión, ¿no? Ahorita, primero en términos cualitativos, si tienes una cantidad de especies mayor a 1, va a ir decayendo y se acerca a 1, ¿no? Si tienes una cantidad de especies igual a 1, pues es el índice de nacimiento y de mortandad es el mismo y siempre hay la misma cantidad. Los mismos que nacen son los mismos que mueren. Si estás entre 0 y 1, van a empezar es poca, fíjense, entre 0 y 1 quiere decir que no son tantas especies, ¿no? Quiere decir que hay un equilibrio entre el alimento, ¿no? No hay
hay suficiente alimento como para que no se aniquilen. Pero tampoco pasan de cierta cantidad, ¿no? En el tiempo, pues, nos quedan curvas integrales de este tipo. Entonces vemos la solución en términos de la integral, ahora sí. Nos queda x punto igual, y dije 1 menos x por x. Es decir, la derivada de x con respecto del tiempo es igual a 1 menos x por x. Aplicando el fisicazo, perdón, pasamos todo lo que tenga una variable de un lado, separación de variables le llaman, ¿no? Pero ya vimos que tiene sentido en términos de que estamos integrando en términos de la otra variable, ¿no? Y que hay que poner el recíproco de esta pendiente, ¿no? Por eso es que pasa dividiendo. Entonces, tenemos de x, 1 menos x por x es igual a diferencial de t, ¿no? E integramos en las condiciones iniciales. Y entonces aquí depende en dónde me encuentre. Si la cantidad de especies es mayor a 1, si es 1 o si es igual a 1, ¿no? Entonces lo pongo en general, de x sub 0 hasta x, y del tiempo, lo pongo por simplicidad tiempo t sub 0, ¿no? Voy a dejar como t sub 0 mejor a t, ¿no? Que esto es t menos t sub 0, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esta integral? ¿Es arco tangente? A ver, entonces queremos hallar la integral de dx entre 1 menos x por x, ¿no? Es arco tangente, si no mal recuerdo. Lo voy a checar para no cometer un error. Es logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de x entre 1 menos x. De evaluado de x sub 0 a x, ¿no? Entonces, t menos t sub 0 es igual a... Fíjense, si x sub 0 vale 1, esto no tendría sentido, ¿no? Entonces, sí sería esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Esto es logaritmo natural de x entre 1 menos x, menos logaritmo natural de x sub 0 entre 1 menos x sub 0. A este le puedo llamar k. Esto es logaritmo natural de x entre 1 menos x menos una constante, ¿no? T menos t sub 0. Entonces tomamos la exponencial. Tenemos, bueno, primero pasamos sumando la k. Entonces tenemos t menos t sub 0 más k igual al logaritmo natural de x entre 1 menos x, y tenemos que e
a la t menos t sub 0 más una constante que se puede poner como una c mayúscula aquí, ¿no? Por propiedades del logaritmo, ¿no? Es igual a x por 1 menos x. De manera explícita, ¿no? Implícita. Y son las ecuaciones de estas curvas dependiendo de la región en donde nos encontremos. Bueno, voy a terminar aquí y continuamos la próxima clase haciendo análisis cuando sean, por ejemplo, dos especies que compitan. ¿Qué pasa si ya no tengo una especie? El plano fase ahora sí es de dimensión 2, ¿no? Porque tendría que medir tanto la cantidad de especies de una como de la otra. Y además, ¿qué pasa si... ¿qué pasaría en el plano fase es de dimensión 2? ¿El plano fase de qué dimensión sería? ¿Extendido de qué dimensión sería? Hay que agregar el eje temporal, entonces sería de dimensión 3, ¿no? Ahí sí ya es más simple o más práctico solo trabajar en el espacio fase, ¿no? Insisto, cuando tenemos el espacio fase de dimensión 1, no hay geometría entre comillas, ¿no? Son las rectas tangentes, pues están sobre la línea recta, no se pueden salir de ahí, ¿no? Las rectas definidas por el campo de direcciones, ¿no? O va en una dirección o va en otra, nada más, no puede salirse del espacio fase, ¿no? Que es una línea recta. Cuando es de dos dimensiones, y entonces conviene trabajar en el espacio fase extendido como lo he hecho hasta ahorita, ¿no? Bueno. Y bueno, antes de ver la de dos especies, vería qué pasa si tengo esta misma especie, pero además hay una cuota de cosecha. Hagan de cuenta que lo que tenemos es unos peces en un estanque. Entonces, los peces entre ellos compiten por comida, ¿no? Va a estar modelado por esta misma ecuación. Pero además, los vamos a cosechar. Empiezo a pescar, ¿no? Como así en las truchas, ¿no? Que tienen así. Compiten entre ellas por alimento, etcétera, se aniquilan algunas de ellas dependiendo de la cantidad, pero además quiero cosechar. Entonces, a esta ecuación le restamos una cantidad, un ritmo de cosecha. Cosechamos a cierto ritmo. Va a ser una constante a la que hay que restarle. Y lo único que va a pasar con la parábola es que se va a mover, ¿no? Porque es esta misma menos una cantidad constante que estoy quitándole con el mismo ritmo. Mañana lo vemos con más calma esto. No, ¿de qué a ustedes?